Nos ponemos en pie, comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos, te damos gracias, Señor y Dios nuestro, que nos permites llegar hasta el día de hoy. Danos fuerza, danos fe, danos el don de seguir perseverando. Danos sabiduría también para conducir nuestra vida según tus planes y sabiduría para guiar a los hijos según lo mejor para ellos y lo mejor que tú dispones. Y acompáñanos también en esta clase, que podamos escuchar tu voz y ser cristianos más fieles a ti, que podamos vivir esta relación de amor contigo y con los hermanos. Todo eso lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos, buena Pascua a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Pues hoy vamos a terminar el ciclo del Antiguo Testamento. Ha sido una cosa bien bonita que hemos podido hacer un repaso de todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último de los profetas. En la Biblia es Malaquías. Yo los he puesto por orden cronológico. Vamos a hablar de Abdías, Zacarías, Malaquías y Joel. Siempre les recuerdo que toda la palabra tiene referencia a nuestro Señor Jesucristo. Veremos que muchos de los profetas dijeron profecías que se cumplieron en el Evangelio. Y también siempre yo digo que hay otra clave de interpretación, a ver quién se acuerda. La clave, una es la cristológica y la segunda, ¿quién se acuerda? Así alguien le dio un crédito. Es la clave existencial, que tiene que ver esto con nuestra vida, porque si es un rollo, un cuento de hadas, nos vamos y nos acostamos ya a dormir la siesta. No, esto tiene que ver con nuestra vida. Es una palabra que ilumina nuestros sufrimientos, nuestras situaciones, nuestras relaciones, y es una maravilla. Bien, entonces vamos a ver, voy a comenzar con el profeta Abdías, que es un libro súper corto, solo tiene 21 versículos. Y este profeta Abdías vivió en el 550 a.C. Significa que ya había sucedido ese evento trágico de la historia del pueblo de Israel, que fue el exilio a Babilonia. Vinieron los babilónicos, destruyeron todo y se llevaron, deportaron a todo el mundo como esclavos a Babilonia. Eso fue un evento muy traumático. Y luego Dios permitió que volvieran, que hubiese una reconstrucción, no solamente una reconstrucción física de las casas, sino una reconstrucción también de la tradición, de las prácticas religiosas, etc. Entonces, este profeta hace una serie de poemas sobre la justicia de Dios en contra de un pueblo vecino, el pueblo de Edom. ¿Y quiénes son estos de Edom? Los edomitas. Pues los edomitas eran los descendientes de Esaú. Y si conocéis un poco la historia, estaba Abraham, que tuvo a su hijo Isaac con Sara. Isaac, con su esposa Rebeca, tuvo dos hijos. Jacob, que de ahí luego se convirtió en Israel, el pueblo de Israel, y Esaú. Y Esaú, sus descendientes eran los edomitas. Y ya sabéis por la Biblia que Jacob y Esaú se llevaban fatal. Tanto es así que una vez lo quería matar porque le había robado la primogenitura. Y esa enemistad había continuado entre los descendientes de ambos pueblos. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando Babilonia vino a destruir Jerusalén y a llevarse esta gente, los edomitas, en vez de ayudarles, se aprovecharon para maltratarlos y para saquear y quedarse con todas las cosas que tenían los israelitas, y hasta mataron a gente del pueblo de Israel. Dios, que no es indiferente y que ha elegido a este pueblo, dice que va a juzgar a Edom, porque Edom se ha puesto con la soberbia
Uno cuando se piensa soberbio, que es mejor que el otro, se pone a veces hasta agresivo. Se pone, yo soy el mejor, esta gente es basura, ¿no? Y entonces Dios dice, esa soberbia, condena esa soberbia y esa autoexaltación, y dice que va a humillar a Edom. Pero esto de Edom es muy interesante, porque la palabra Edom tiene las mismas letras en hebreo que Adam. En hebreo, Adam, no es en español, es Adán. Adam, en hebreo, es la humanidad. Entonces significa que esto mismo que ha pasado con Edom, que se había exaltado y Dios lo ha humillado, dice el verso 15 de Abdías, porque se acerca el día del Señor para todas las naciones. Lo mismo que tú has hecho, se te hará. Sobre ti recaerá tu merecido. Es decir, que lo mismo que le ha sucedido a Edom, a estos edomitas, que se ensalzaron en la soberbia y Dios permitió que cayeran, Dios va a hacer con todas las naciones que se ensalzan, se autoproclaman dioses de sí mismas, y podemos decir de toda persona. Solo hay un Dios. Entonces, si alguien se autoproclama Dios, o uno lo hace voluntariamente y se humilla a sí mismo, por eso dice el Evangelio, que los humildes serán ensalzados y los soberbios serán humillados. Hasta la Virgen María, en el Magnificat, dice eso. Entonces, nos conviene ser de parte de los que se hacen a sí mismos humildes, porque si no, no queremos que el Señor nos humille, que va a ser una cosa como un castigo, se puede decir, porque nadie se va a salir con la suya. El que se pone soberbio y luego empieza a hacer maldades, Dios le dará su merecido. Entonces nos conviene, nosotros que tenemos esa sabiduría, de no seguir ese paso de Edom, que se puso soberbio y Dios lo tuvo que humillar. Entonces, muy interesante. Después, espero que puedan ver un poquito, no solamente habla los profetas, como siempre hemos dicho, de la conversión, ¿no? Cuidado, no sigan este camino del pecado, sino que siempre hay un camino de reconstrucción, de restauración. Y así Abdías habla de la restauración del reino de Dios en Jerusalén y en todas las naciones. Dice así, pero en el monte Sión, el versículo 17, en el monte Sión sobrevivirá un resto que será santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Este resto de Israel, esta porción de humanidad que está consagrada al Señor, pues esta bendición se puede cumplir también para nosotros. Quizá vemos gente en el mundo que sigue otros criterios, otros valores o antivalores, pero el Señor nos ha elegido para una misión, estar consagrados a vivir como discípulos de Cristo, en la obediencia, en la humildad, en el servicio, en la generosidad, etc. Entonces, este es un poco el libro de Abdías, que es bien cortico, son 2 páginas. Vamos a pasar ahora al libro de Zacarías. Zacarías vivió un poquito después, los números van al contrario, porque vamos hacia el número 0, que es cuando nació Jesucristo, ¿no? Entonces, vivió en el 520 a.C., también después de esto del exilio. Y él tuvo una serie de visiones, y como todos los profetas, siempre han hecho una exhortación a la conversión. Vamos a leer un poquito. Como siempre, yo siempre les doy un resumen ya un poco destilado. Este es Zacarías 1. Dice, les dirás, así dice el Señor Sebaot, vuélvanse a mí, oráculo del Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Volverse al Señor, eso es la conversión, ¿no? Uno va caminando, siguiendo sus criterios, en el egoísmo o en la violencia, y dice, vuélvete. ¿Cómo? Me vuelvo. Cambio de dirección, cambio de vida, cambio de mentalidad. No sean como sus antepasados, a quienes los antiguos profetas predicaban así, conviértanse de su mala conducta y de sus malas obras, pero ellos no escucharon, ni me hicieron caso, oráculo del Señor. ¿Dónde están ahora sus antepasados,
vivirán siempre vuestros profetas. Sin embargo, mis palabras y preceptos, encomendados a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Es decir, ha habido todo un llamado a la conversión, que es diario, también para nosotros. Nadie está confirmado en la gracia. Dice, ya me he convertido, sí, pero el combate, el demonio, nos sigue tentando. Somos débiles. Entonces, cada día es la conversión, cada día volver al Señor, cada día encomendarnos a su gracia. Entonces, otro tema del que habla es también de la reconstrucción. Acuérdense, habían destruido todo, están reconstruyendo. Habla de la reconstrucción del templo, un periodo de restauración nacional y moral. Y fijaros, hermanos, que esta palabra es para nosotros. Porque nosotros también vivimos en una sociedad donde vemos mucha destrucción. A nivel social, a nivel personal, tanta gente se ve como destruida dentro, sin esperanza, sin alegría, sujeta a muchas maldades de adicciones o de caminos que al final te hacen daño. Tanta gente atada a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, a un vacío, a una infelicidad. ¿Y nosotros nos vamos a quedar indiferentes? No, somos colaboradores del Señor. El Señor quiere reconstruir a las personas desde dentro. Tenemos también esta misión de ser sus colaboradores. Por eso esta palabra habla de dos ungidos, dos personas que han recibido esta unción, que desde tiempos inmemoriales era como el Señor te elige para una misión y te da su gracia. Habían ungido a los reyes, por ejemplo, al rey David, él recibió una unción, los sacerdotes que tienen una misión en el templo, y también nosotros hemos recibido una unción en nuestro bautismo, la unción con el Santo Crisma. Ayer hicimos las confirmaciones con el obispo Génesis y se recibieron estos candidatos la confirmación con el santo óleo, esa unción que da el Espíritu Santo, que da la gracia de Dios, es para una misión. Entonces habla de dos ungidos de aquel tiempo que eran el poder religioso, representado por el sacerdote Josué, y otro ungido que era Zorobabel, que era el gobernador de aquel tiempo, la autoridad civil. Y entonces dice, estos dos ungidos van a ayudar a hacer esta reconstrucción. Y yo creo que es una buena imagen de pensar que tiene relación con nuestra vida, porque nosotros venimos a la iglesia y tenemos también ahí nuestra misión, con los hermanos de la fe, con el Señor, pero también luego venimos a la sociedad. Ahí tenemos también una misión, en nuestro trabajo, hacerlo cristianamente, en nuestras amistades, incluso cuando uno sale fuera, yo cuando ya voy, como tengo el collarín, ¡Padre! ¡Hola! ¿Cuándo son las confesiones? Yo estaba ahí comprando la leche en el Market Basket, digo, ¡ah! ¡Cree! El otro día fui a un restaurante y dice, ¡Padre! ¿Cuándo me puedo confesar? Y yo, bueno, pues hasta en el restaurante que está aquí dispuesto para todo. Entonces, pero esta misión no es solamente mía, también es tuya. A lo mejor hay un problema y alguien te ve a ti con una actitud de sabiduría, de ánimo, o ante una tragedia, o ante una situación difícil, te ven con fe, te ven con serenidad. Y entonces ahí es donde nosotros damos testimonio de nuestra fe, como dice San Pedro. Bien, entonces, sigamos un poquito adelante. Luego, el libro de Zacarías contiene muchas profecías sobre el Mesías. El Mesías es Jesucristo, que es otro ungido. La palabra Mesías es ungido. Por ejemplo, hay una cita de Zacarías 9 que la va a citar San Mateo en el Evangelio. Dice así, Mateo 9:9. Exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. ¿Y se acuerdan que en el Evangelio, cuando Jesucristo va a entrar en Jerusalén, que entró en un burriquillo, en una cría de un asno, en un burrito, humilde, porque en aquel tiempo los grandes conquistadores entraban en caballo, y algunos hasta en elefante, pero Jesucristo va en
en un burrito, humilde, manso, con misericordia. Él ha venido no a condenar, sino a salvar, ¿verdad? Siempre cuando le traían un pecador, siempre la adúltera decía, nadie te condena, yo no te condeno. Incluso el que crucificaron a su alrededor dice, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre a los pecadores los trataba con misericordia, les extendía el perdón. Y también a nosotros. Entonces, fíjense que también nosotros, esta palabra se ha de cumplir también en nuestra vida. El cristiano no es el soberbio dice, no me gusta mi vida debería ser distinta. Las personas que están aquí, distintas. Siempre el soberbio no acepta la realidad, porque en su cabeza debiera ser mejor, debiera ser distinto. Pero el humilde, aún viendo que hay dificultad, imperfecciones, el humilde entra en la realidad, aunque sea difícil. Entra como en este burrito de mansedumbre, de aceptación, de sencillez, entrando en la realidad, o que estoy con esta persona. ¿Es insoportable? Bueno, habrá que soportarlo un poquito más. Ya Dios dispondrá. Tengo este problema que no tiene solución. Tengamos paciencia, que se resolverá si Dios quiere, y si no, pues lo aceptaremos también. Esa humildad es para nosotros. Luego, habla también Zacarías 13:7, dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y eso lo cita San Mateo. Cuando Jesucristo predice que Él va a ser traicionado y dice, todos me vais a abandonar. Dice, no, ¿cómo te vamos a abandonar? Dice, para que se cumpla la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y eso se cumplió. Todo lo que habían dicho los profetas, 6 siglos antes, 500, 600, se cumple en Jesucristo, ¿verdad? Y también nosotros hemos descubierto que sin el Señor nos dispersamos. No tenemos, cuando uno está disperso, no tiene foco. If you're scattered, dicen en inglés, estás como pensando, no estás focalizado, no estás en lo que estás. Entonces, cuando nosotros perdemos el norte, el rumbo, nos quedamos como desorientados. Es como el naufragio del Titanic. ¡Sálvese quien pueda! Y te agarras a una tablilla. La tablilla es a lo mejor tu teléfono. O la tablilla es a lo mejor el deporte. Como si fuese lo único que hay, lo único que hay. Y la familia no es importante como el deporte. Y cuidar de... No estoy diciendo que... Es que cuando nos agarramos a una cosa como que es lo máximo y no existe nada más. El dinero, el trabajo, mi comodidad. ¿Entiendes? En cambio, cuando ponemos al Señor en su lugar, el primero, todo se ordena. Podemos disfrutar de la familia, de los demás, del tiempo, pero en su justa medida. Y luego hay un anuncio maravilloso que tiene Zacarías, que habla del traspasado. Vamos a escucharlo. Zacarías 12:10. Dice, derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán duelo por él como se llora a un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Y fíjense que habla de un traspasado. Pero esto aparece en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 19, versículo 37, dice, cuando a Jesucristo está en la cruz y entonces querían ver si se había muerto o no. Y entonces un soldado le clava una lanza en el costado. Le abrió un agujero, una herida enorme. Tanto así que surgió sangre y agua, decía. Y dice así, y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y dice, ya se cumplió esta palabra.
Y el libro del Apocalipsis, que sabéis que es el último libro de la Biblia, también menciona el traspasado. Es el capítulo 1, versículo 7. Dice, va a venir acompañado de nubes, todos podrán verlo, hasta los que le traspasaron. Y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Esto del traspasado es una cosa muy bonita porque es Jesucristo que ha querido tomar las consecuencias de nuestros pecados para que tú y yo no nos merezcamos lo que merecen nuestros pecados. Él se ha dejado traspasar por nuestra culpabilidad. Ha abierto un espacio en su corazón para darnos cabida a todos en misericordia. Y ha derramado esa sangre que es la vida de las almas y esa agua que es el perdón de Dios para todos nosotros. Mirad al que traspasaron. La iglesia dice, mira a Jesucristo. Mira a aquel que te puede transformar. Mira a aquel que puede tomar tus pecados, perdonarlos y darte un espíritu nuevo, que es aquel espíritu que ilumina tu mente para tomar las decisiones y el corazón para tomar las decisiones adecuadas, que es lo mejor para ti y para los demás. Ese espíritu nuevo que es generosidad. Entonces, también nosotros, ojalá que nos dejemos traspasar, pero en la conciencia, por este anuncio de la buena noticia, que viene en nuestra ayuda, porque de alguna manera también nosotros estamos llamados a dejarnos traspasar cuando viene una ofensa, una situación difícil, dejarnos traspasar para que también en nuestro propio corazón haya un lugar de perdón para los demás y un lugar de generosidad. Esta palabra es para nosotros. Entonces, ojalá que nos dejemos traspasar por este anuncio de amor. Pasamos al siguiente profeta, Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías vivió un poquito más después, en el 500 a.C., también después del exilio. Y él comienza, como muchos otros profetas, con una exhortación, una denuncia a los contemporáneos, porque había mucha corrupción en los líderes religiosos y en el pueblo. Y, por ejemplo, denuncia el escándalo de los matrimonios mixtos. Voy a explicar qué significa esto de los matrimonios mixtos. En el pueblo de Israel era un pueblo elegido. Dios le había dado la ley, tenían la creencia en el único Dios, pero alrededor había muchos otros pueblos que hacían sacrificios humanos, tenían templos de prostitución pública. Yo me acuerdo cuando viví en Israel, me íbamos con el arqueólogo a visitar y decía, aquí está el templo donde se hacía prostitución. Nosotros, ¿qué? Pues sí, aquí había, pues, prostitutas sagradas. Digo, pero y eso era común en aquel tiempo, disparates, ¿no? O a lo mejor prácticas de los ídolos, ¿no? Aquí tenía que sacrificar al ídolo los Baales de aquel tiempo, ¿no? Dios es falso. Entonces, el pueblo de Israel tenía una instrucción de cuando los jóvenes querían buscarse su pareja, de buscar su pareja dentro del pueblo que comparte tu fe. No busques tu pareja con otra gente que no cree en esas creencias, porque fácilmente te puede arrastrar. Todo el mundo conocemos la historia de Sansón y Dalila. Y Sansón tenía una fuerza que Dios le había dado, pero sin embargo tenía esa debilidad y de todas las mujeres que había en el pueblo de Israel, podía haberse enamorado de ellas. No, él se engatusó por la filistea. Es que esa es la que me gusta, pero que esa no tiene nada que ver con la fe. Pues esa es la que yo quiero. ¿Y qué le pasó? Que esa fue la mujer que le traicionó. Dime el secreto de tu fuerza. Dice, si me cortan las trenzas me quedo sin fuerza. Pues por la noche se la cortó. La enamorada, la que se engatusó. ¿Y por qué? Porque había desobedecido al Señor. Porque había sido un testarudo. ¿Y sabes qué le pasó? Que lo agarraron y le sacaron los ojos. Y le pusieron como un animal a dar vueltas en un molino, Sansón, que es símbolo de que nos pasa
cuando desobedecemos, nos quedamos ciegos, no vemos nada. Y estamos dando vueltas en la rutina diaria. En ese sinsentido de hacer siempre cosas, pero ¿para qué las hago? Si esto es lo mismo, si mi vida no va a cambiar. Hasta que en un momento de iluminación, un niñito lo guía y lo lleva al templo donde estaban y dice, Señor, dame fuerza. Y Dios le dio la fuerza y derrumbó 2 columnas y se cayó el templo pagano. Murió allí, pero murieron un montón de esa gente. Pero se dejó guiar por un niñito, entró en la humildad, de vuelta. Esto se ve un poco por las ramas para decir que hay un sentido. Entonces, Malaquías habla también de esto. Dice así. En Malaquías 2. Si lo encuentro. Sí. 2:10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Judá es culpable de traición. En Israel y en Jerusalén se cometen abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario querido del Señor al casarse con la hija de un dios extranjero. ¿Qué estirpe el Señor al hombre que hace tal? Incluidos testigo y defensor en las tiendas de Jacob y de entre los que presentan la oración al Señor de los ejércitos. Y había una condenación, dice, no hagan eso. Y esa misma instrucción la da San Pablo en el Nuevo Testamento. San Pablo utiliza la imagen del buey. En aquel tiempo, para cultivar el campo, se utilizaban 2 bueyes con un yugo. ¿Sabes lo que es el yugo? Esa cosa de madera que se pone sobre los bueyes. Son como... Pues decía, no se pongan el yugo con de forma desigual. Es decir, si tú eres un creyente y te pones con nadie que es un ateo, la cosa va a ir como desigual. Tú vas a querer hacer cosas que tengan que ver con la fe y a esta persona no le interesa nada. Entonces, esta instrucción sigue para nosotros. También para guiar a los hijos. Cuando llegan a la adolescencia, hijo mío, si te invitamos a buscar a alguien que comparta tus valores, ¿no? No es que sea imposible encontrar una pareja fuera de la fe católica. Incluso la Iglesia lo contempla, pero con una prudencia y con ciertas limitaciones. Por ejemplo, hasta el día de hoy, para que un católico se pueda casar con una no bautizado o no bautizada, necesita el permiso del obispo, si no es inválido. ¿Por qué? Porque se ha visto que no es fácil la cosa. Luego hay problemas. Y la parte católica tiene que hacer un juramento. Voy a mantener mi fe católica y voy a hacer todo lo posible para educar a mis hijos en la fe. No es que esté diciendo que esté prohibido casar a un católico con un judío o un católico con un musulmán, pero hay que tener mucha prudencia, porque a veces uno mismo puede ser arrastrado y pierdes la fe. Y entonces, por seguir un amor humano, ¿has perdido tu fe? Y si acabas haciendo cosas desecrables como aquel tiempo, hacían sacrificios humanos o hacían cosas inmorales de la sexualidad. ¿Y uno va a acabar haciendo eso? No, hay que tener su prudencia. Y ustedes como padres también pueden guiar a los hijos. ¿Y cómo se hace esto de manera remota? Pues poniendo a los hijos en ambientes donde hay otros chicos y chicas católicos. No es que está confirmado que todo va a ir bien, porque puede haber lío en todos sitios, pero si tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que haya un ambiente sano, un ambiente de fe y de sinceridad y de conversión. Yo creo que se entiende, el sentido se entiende, sin ser cerrados de mente, porque yo acabo de explicar que un católico con diversos permisos se puede casar con otra persona, pero se entiende que el punto es no perder la fe. Bien. Y también hay una denuncia en contra del divorcio. Y esto es muy importante. Malaquías 2:13. Dice, y hacen otra cosa más, cubren de lágrimas el altar del Señor, de llantos y suspiros, porque Él no acepta vuestra oración, ni la recibe gustoso de vuestras manos. Y encima dicen, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre tú
y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que era tu compañera, la mujer con la que te habías comprometido. ¿No los ha hecho un solo ser, dotado de carne y espíritu? Y este uno que busca, una posteridad dada por Dios. Guarden pues vuestro espíritu, no traicione a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. El Señor se hace garante de la relación del hombre y la mujer. Aquí habla más, pero también de la mujer hacia el hombre. Si tú te has casado y has prometido ese amor a esa mujer desde que eras joven, ¿cómo te vas a ir con otra? Dice el Señor, no. Esto lo dice el Señor, no se lo dice el Padre de Israel. Eso no está bien. Y ahora vivimos en una sociedad que pones una película, affair, infidelidad, como si fuese una cosa normal. No. O en ciertos ambientes, eso de ser mujeriego, o yo no sé cómo se dice con los hombres, con las mujeres. No sé cómo se dice. Que se va con otros hombres. Entonces, no, porque te hace daño a ti mismo. No es un juego. La otra persona se merece lo mejor de mí. Y especialmente se ha hecho una promesa, que en el matrimonio. Y entonces aquí y entonces también el Señor tomará esto de nuevo en el Nuevo Testamento. Porque le preguntará, ¿puede un hombre echar a su mujer? Y dice, porque Moisés permitió el divorcio. Dice, pues en el principio no era así. Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. Dice, porque son unos cabezotas y no hay quien les enseñe. Dice, pero en el principio no era así. Dios dispuso que el hombre y la mujer dejasen a su padre y a su madre y se hiciesen una sola carne. Y en esa unidad, en ese amor, se convierten en un signo de la Santísima Trinidad. Porque esa familia de padre, madre e hijos, esos tres, es como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como una imagen de la Trinidad. El demonio quiere destruir la familia, quiere destruir la relación del hombre y la mujer y la relación de los padres con los hijos. Por eso esta instrucción es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay una pelea o lo que sea, nos divorciamos. No, vamos a ver cómo vamos a resolver. No es que vamos a divorciarnos. Obviamente hay situaciones que ya ha sucedido una separación, ¿verdad? Bueno, pero la iglesia sigue todavía siendo una madre para esas personas. ¿Entiendes? Una cosa no quita la otra, porque defendamos la dignidad del matrimonio y que es bueno luchar por fidelidad y por ser uno amable hacia la otra persona o resolver los problemas, no significa que no vamos a cuidar y ayudar a los que por razones trágicas o de la vida, pues ya ha habido una separación o un divorcio. ¿Ves la diferencia? La iglesia es madre para todas las personas, pero también es importante dar una palabra, porque si no esa situación de promiscuidad que hay ahora, aunque uno esté casado, no pasa nada, tienes tu escapadita. No hay escapaditas que valgan. El amor es serio. La otra persona se merece todo tu corazón, ¿verdad? Bueno, ¿se entiende? Vamos entonces, y entonces continúa Malaquías. También muchos de estos profetas hablan del día del Señor, que es el día del juicio, donde Dios hará justicia de todas las naciones. Y habla también Malaquías del día del Señor, que va a purificar a algunos que están buscándolo, que va a devorar a los malvados. Nadie se saldrá con la suya, nadie se va a reír de Dios. Y va a asegurar el triunfo de los justos. Los justos son los que se ajustan a lo que Dios dispone, ¿verdad? Malaquías 3:16 dice: Entonces los devotos del Señor hablaron entre sí. El Señor escuchó con atención y se escribió en su presencia un libro en memoria de los devotos del Señor que honran su nombre. Ese día que estoy preparando se convertirán en mi propiedad personal, dice el Señor Sebaot. Seré indulgente con ellos, como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Es un momento de purificación, donde Dios va a ser también indulgente con los que le buscan y le sirven.
Y finalmente también habla de la venida del ángel de la alianza y de su precursor. Esto es una profecía de Jesucristo. Van a ver, dice así, Malaquías 3. Voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel de la alianza que tanto desean ya llega, dice el Señor Sebaot. El ángel de la alianza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice Jesucristo, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes? Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Es una alianza en el Espíritu, donde Dios mismo se compromete a darnos un espíritu nuevo que entra dentro de nosotros. No es una ley externa que yo tengo que cumplir, no, es ahora una ley interna. El Espíritu Santo dentro de mí me inspira a actuar. Esa es la alianza, esa es la unidad del cristiano con su Señor, que es un espíritu lleno de vida. Y dice que hay alguien, un mensajero que viene antes. ¿Quién fue ese mensajero? Ustedes lo saben. ¿Quién vino antes de Jesucristo? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino. ¿No se acuerden? Preparen el camino del Señor, ¿no? Que la montaña se allane, que el valle Entonces, y hasta Jesucristo dice, Él ha sido enviado delante del Señor para preparar el camino del Señor. La iglesia, de alguna manera, tiene esta misión, ser Juan el Bautista. Va delante de Jesucristo, que es el importante. Jesucristo es el que entra y santifica el alma. No es una persona, es humana, bueno, Jesús es humano también, pero es divino también. Pero la iglesia actúa como su ayudante. Y vamos delante, oye, escucha la voz del Señor, abre el oído, abre el corazón, ¿no? Si quieres, esta clase es Juan el Bautista. Porque yo no soy Jesucristo, yo le sirvo a Él, pero Él es el Señor. Lo importante es Jesucristo. Yo un día me voy de aquí, pero Jesucristo no se va de tu vida. Entonces mi misión es allanar el camino. Ese obstáculo que hay en la conciencia o en el corazón, allanarlo un poco, suavizar para que Jesús entre más fuerte. El importante no aquí el Padre Israel, no, el importante es Jesucristo, que viene a ayudar a ti, que te conoce, cuando estás solo, cuando nadie te ve, sabe todo de tu vida, incluso las cosas que no le has dicho a nadie. Pero Él te ama, Él te busca, Él quiere darte todo lo mejor, ¿verdad? Ese ángel de la alianza. Ya lo había profetizado Malaquías. Bien, pasamos al último profeta, que es Joel. Joel vivió un poco más cerca de Jesucristo, 400 años antes que él. Y Joel es un profeta, es un libro muy pequeño, son 4 capítulos, que habla mucho de la conversión, penitencia, hacer ayuno, hacer oración, en preparación a esa efusión del Espíritu Santo que va a venir sobre la humanidad a través del Mesías. Pero yo he puesto aquí algunas palabritas que son claves. Vamos a seguirlas. Empieza a hablar Joel sobre un momento de crisis que hay en aquel tiempo y que hay hoy también en la sociedad. Dice, el momento de crisis había sido una plaga física de langostas. Langostas son no lo que comemos con la mantequilla, lobster, no. Langostas locust, se dice en inglés. Langostas son como un saltamontes salvaje que se come todo lo que agarra. Las plantas, los árboles, no deja nada en su camino. Había una plaga que había arrasado con todo. Y entonces, y había devastado y había dejado una desolación allí. Y entonces, Joel dice al final, después de esto, se ha secado la alegría entre los hombres. Se ha secado la alegría de entre los hombres. Yo estaba pensando, pero si esto es lo que está pasando, hay de nuevo una plaga de langostas, pero esa langosta es en los demonios. Los demonios que van sembrando cizaña por donde vayan. ¿Y qué sucede en la humanidad? Que se ha secado la alegría del corazón de las personas. En vez de alegría y ganas de vivir y ganas de hacer el bien, frustración, amargura, vacío.
estresados, angustiados, ansiedad. ¿Cómo es posible? El demonio ha estado sembrando en los campos de nuestros corazones y nuestra mente, de nuestras familias. Ahora estamos siempre medio enojado y medio frustrado, medio cansado y medio aturdido, abrumado, overwhelmed, decimos en inglés. Y entonces el Señor no es indiferente, no es indiferente. Viendo el Señor que tenemos, en vez de que se nos ha secado la alegría, viene a enviarnos a su Hijo Jesucristo. Lo primero que dice el Señor Jesucristo es: conviértanse. El arrepentimiento. No puede entrar el Señor con su vida nueva si nos quedamos con toda la suciedad de nuestros antiguos pecados, con todo el enojo, con todo el deseo de robar, con todo el deseo de mentir. ¿Cómo va a entrar Jesucristo? Arrepiéntanse, abandonen sus pecados. Siempre el llamado a la conversión, ese vaciarse de uno mismo, de renunciar, vienen vistas de un ser llenados. ¿Qué es lo que va a decir Joel? ¿No? Fíjense que también esto hace referencia a la boda de Caná. Cuando ese matrimonio se les acaba el vino es señal de la alegría. Es como si en una fiesta dominicana se te acaba la música. Busca una bocina en algún sitio, no podemos continuar. Esto es imposible. Una música de dominicanos, una fiesta dominicana sin música. ¿Qué van a hacer? ¿Morirse? No sé. No. Entonces se acabó el vino. Pero esto es lo que pasa toda la humanidad. Se nos ha acabado el vino. El vino es la alegría cuando tú te sientes a gusto. Cuando te sientes en comunión en el matrimonio. Porque si estás peleado, ¿qué alegría vas a tener? Si estás que no lo soportas, ¿qué alegría vas a tener? Si estás amargado, no lo puedes perdonar, ¿qué alegría vas a tener? Entonces, dice Jesucristo que va a transformar nuestra agua, que es la insipidez de nuestra vida. El agua no tiene color, no tiene sabor, no sabe a nada, es lo más aburrido que hay. Si viene un invitado, dale agua porque tiene sed, pero le puedes dar también jugo que sabe un poco mejor, o una sodita, o yo qué sé. El agua es muy aburrido. Representa la pesadez que llevamos en el corazón. Esa agua la llevamos dentro. Es que se nos ha secado la alegría. ¿Pero qué hace Jesucristo? Que entra en este matrimonio. Pero este matrimonio eres tú y el Señor. Tú y el Señor es el matrimonio. Y entra Jesucristo y transforma nuestra agua en vino. Nuestra incapacidad de amar en capacidad de amar y servir espontáneamente, porque Él te lo da. Esto es la cuestión. Esto es la cuestión. Por eso estamos aquí. Por esto es importante. Por eso yo me levanto a las 5 de la mañana, habiéndome acostado a la 1 para prepararme esta clase. Porque ustedes se merecen que alguien les anuncie esta gracia que viene del Señor para ti. Porque tú eres más importante que el Padre Israel. Y por eso el Señor me sacrifica a mí por ti. Porque tú eres más importante. Tú te mereces que se te ame, que se te sirva. Porque este es Dios, el que se ha hecho pequeño para amarte a ti y a mí. Y entonces vamos a entrar, que entre este río de gracia, que entre esta transformación, que riegue esta sequedad que tenemos y la convierta en un lugar que es un jardín. En vez de sequedad y nada y desierto, que haya un jardín que son las buenas intenciones, la creatividad que nos da el Señor para amar a los demás. Esa alegría que se desborda, que se regala, sin esperar nada a cambio. Esto es el plan del Señor. Entonces, después de esa crisis, viene el Señor, nos da esa conversión. Y hay una respuesta de Dios, que siempre es buena. Dice aquí, no temas, suelo, regocíjate, salta de júbilo, porque el Señor hace proezas, el Señor hace milagros. No temas, no teman bestias del campo, porque los pastos de la estepa reverdecen, los árboles producen fruto, la higuera y la vid su riqueza. Habitantes de Sión, regocíjense, alégrense con el Señor su Dios,
les envía la lluvia en su medida y les da aguaceros en otoño y primavera como antaño. Son imágenes que dicen, en tu desierto va a venir el Señor y te va a dar algo que te va a ayudar, que te va a hacer una persona alegre, llena de vida, ¿no? Bien, y entonces en ese sentido habla de la efusión del Espíritu. Y esta profecía la tomará San Pedro en el Nuevo Testamento. Dice así, Joel 3. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realizaré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, etc. Ya desde el tiempo de los profetas se profetizó que el Espíritu se derramaría abundantemente. Y eso sucedió en Pentecostés. Estaba la iglesia en oración, los 12 apóstoles con la Virgen María, algunos discípulos, y bajó el Espíritu Santo. Y se les metió dentro. Y salieron con valentía. Antes tenían miedo, como todos nosotros. Tenemos miedos de amar, porque si tú te arriesgas a amar, puede que el otro no te ame de vuelta. Es un riesgo. Si tú amas y haces el bien, puede ser que el otro te traicione, que no te responda. Es un riesgo amar. Pero salieron a arriesgarse. ¿Y sabes qué? Que no les fue muy bien. Murieron mártires. Pero murieron con alegría, chicos. Este es el punto. No importa. No importa si el otro no te quiere. Si tú lo puedes amar, pues ¿qué problema hay? Que el otro haga lo que quiera. Si no se quiere convertir, pues peor para él. Pero yo lo voy a amar anyway. El cristiano siempre vive en esa abundancia que le da el Espíritu Santo, que nos mueve. Siempre el Espíritu Santo nos mueve de nuestra comodidad. Porque amar es lo más inconveniente que hay. Si tú no quieres amar, quédate tranquilo y haz lo que tú quieras. Pero amar es ponerte incómodo. Te saca de tu mundillo. Te pone en camino, dice San Juan. El Espíritu es como el viento, que no sabe por dónde va. Un día va para allá, otro día tiene que hacer un servicio, otro día el Señor lo pone en una situación difícil. Eso. Pero es el Señor que te mueve, no eres tú. El demonio siempre te quiere meterte en una espiral de desesperación, frustración, estrés y tristeza. Y el Señor es la espiral contraria. Animarte, bendecirte, ayudarte, abrirte el camino de la esperanza, ver que tienes hermanos, que tu vida es una aventura, que no le tengas miedo a sufrir, que no le tengas miedo al futuro, que vamos para adelante. Ese es el camino de los cristianos, la espiral hacia arriba. Lo hacemos unidos al Señor y unidos a los hermanos en la fe. Pues bien, hermanos, y luego, finalmente, habla también de una restauración final. Siempre acaba con esperanza los profetas. Habla del día del Señor y finalmente la restauración final. Aquel día, los montes destilarán vino, las colinas manarán leche, por todas las torrenteras de Judá correrán las aguas. Acuérdense que esta gente vivía allí en Tierra Santa, que hace un calor de muerte, todo medio de desierto. Así que hablar de que agua, todo verde, aquello es de wow, el paraíso. Brotará una fuente del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Y esto se ha cumplido en el Jesucristo. El templo es Jesucristo. Y esa fuente ha sido los sacramentos, que nacen de su Espíritu. Y nosotros podemos beber, porque tenemos sed de ser amados, sed de alegría, sed de un propósito trascendental. Porque un propósito para saber si yo voy a comer esta noche, está bien para esta noche, pero yo quiero un propósito más allá de la muerte. Un propósito infinito. Vamos a beber del Espíritu, dice Jesucristo. Vengan a mí. Dice, como dice la Escritura, de su costado manarán ríos de agua viva, que son la abundancia de vida que sale del corazón de Cristo.
que se nos entrega a nosotros. Somos ricos, chicos. Somos más ricos que Elon Musk. Y tú estás triste. ¿Cómo? ¿No te das cuenta que tú eres hija de Dios? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Que el mundo entero es para nosotros? ¿Que somos hijos del gran rey? Del rey de reyes y señor de los señores. No tenemos miedo. Estamos unidos al Señor. Vamos para adelante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces acaba siempre Joel con esta palabra de ánimo, de restauración. El Señor nos lo da todo. Pues bien, pues con esto hemos acabado el ciclo de todos los profetas del Antiguo Testamento. Veremos a ver si el semestre que viene Dios nos permite hacer parte del Nuevo Testamento, que es precioso, otros temas que también sean de interés. Bueno, ya vamos a acabar entonces. Solamente les recuerdo, como dije al principio, un par de cosillas prácticas. Se les dio la registración para el año que viene. Les invitamos a rellenarla y ya entregarla. Así nos ayuda ya a estar preparados para que el año que viene entremos ya de lleno en septiembre. ¿Ok? También les recuerdo sobre la cena de gala de los niños, que tenemos todavía tickets, del 31 de mayo, sábado, 6 de la tarde, una velada magnífica. Todos los que vinieron lo disfrutaron mucho. Y hay otras actividades que estamos haciendo para las parejas, para el Día de las Madres, que también las pueden ver cuando van a la iglesia. Seguimos invitando a seguir participando en la comunidad de fe, los domingos en la misa. Y el año que viene vamos a seguir haciendo, ustedes son primera comunión, ¿verdad? Y luego está la comunión número 2, ¿verdad? Y también seguiremos el año que viene, Dios mediante. Bueno, ¿tienen alguien alguna pregunta o ya hemos acabado más temprano? ¿Una pregunta? Yo siempre hablo. Ahora que le permito hablar, aprovechen. ¿Alguien tiene una pregunta, sugerencia? Un tomate podrido que me quieran tirar, también si quieren me lo pueden tirar, no pasa nada. Yo lo acepto, porque peores cosas pueden pasar en la vida. Ah, es una broma. Nos ponemos en pie entonces, hacemos la... Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos da de los profetas. Te pedimos que nos envíe este espíritu que tú nos has prometido. Queremos tenerlo dentro, queremos tener esta fuente de alegría y de generosidad y de amor y de perdón. Contigo todo es posible, nada es imposible para ti. Concédenos, Señor, seguir perseverando, seguir educando a los hijos. Danos fuerza, danos alegría. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, por las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir por el eterno descanso del Santo Padre Papa Francisco, toda la Iglesia que se prepara para elegir al nuevo Papa, a través de los cardenales, hacemos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Arriba tienen las muchachas, si quieren, los tickets de la cena de los niños. Y adelante. Las registraciones también. Vamos a apagar aquí. Permiso. Visito. Vamos a apagar el...